Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a nuestro centro Espírita Rutas de Luz y vamos a pedirle para iniciar con nuestra actividad de hoy a nuestro querido hermano Hugo que nos colabore con la oración inicial, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por la compañía. Para iniciar, vamos a cerrar nuestros ojos y tener un momento de quietud y elevar el pensamiento a nuestro Padre Celestial y darle las gracias por la bonita oportunidad que nos has dado, Señor, de estar reunidos en este momento para recibir esta enseñanza, para la tarea que tenemos el día de hoy, Señor. Te suplicamos que nos bendigas, que bendigas al hermano Axis, Renals, para la conferencia que nos va a dar, que sea de mucho provecho para nosotros, tanto los seres encarnados como los seres que están en la patria espiritual y están asistiendo en este momento a esta reunión. Bendícenos hoy, bendice este planeta Tierra, Señor, que tanto necesita de tu amor y de tu misericordia, para que todos nuestros corazones estemos unidos en un solo pensamiento, alabándote y glorificándote. Digamos que el Maestro Jesús nos esté iluminando, nos esté guiando, Señor, para que todos podamos llegar, Señor, a buen puerto de mano tuya, Señor. Te suplicamos que nos bendigas a todos los que estamos participando de esta reunión y todos los hogares de las personas que no han podido reunirse también nosotros por una u otra razón, para que en sus corazones y en sus hogares haya la luz del Maestro Jesús y que Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, querido hermano. Bueno, nuestro expositor de hoy es nuestro querido hermano Axel Renals. Bienvenido. Él es ingeniero mecánico de profesión, miembro del Centro Espírita Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena, miembro de la Fundación Remanso de Amor de Cartagena, y es un gran trabajador del movimiento espírita colombiano. Ha sido veedor de la Confecol y es conferencista a nivel nacional e internacional. El tema que nos trae hoy es consuelo y educación de la doctrina espírita. Pero antes de darle la palabra, quiero recordarle a mis hermanos, por favor, que mantengan los micrófonos apagados. Y si alguien tiene alguna pregunta o desea hacer algún aporte, por favor, a través del chat. Muchas gracias y bienvenido, querido hermano. El auditorio es suyo. Muchas gracias a todos por esta invitación, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Quería saber si me escuchaban bien. Perfecto. Muy bien. Gracias en el día de hoy. La verdad es una oportunidad hermosa de estar con ustedes hoy. Muchas gracias al Centro Espírita Rutas de Luz por este momento de poder compartir conocimientos, experiencias de esta bonita y hermosa doctrina que nos cobija a todos, ¿no? Entonces el propósito de hoy es esto, revisar este hermoso título que que hemos titulado en el día de hoy, a ver, ¿sí? Consuelo y educación de la doctrina espírita. Es un título pues muy acorde con las necesidades actuales que tenemos nosotros en este proceso que estamos viviendo de la pospandemia, ¿no? Donde vemos tanto desborde de desequilibrios, de necesidad de consuelo, de necesidad de recapacitación, de reeducarnos en aspectos distintos y de haber entendido el por qué sucedió todo esto a nivel mundial. Es apropiado, ¿no?, este tipo de títulos, porque la doctrina espírita trae precisamente eso, trae una educación sólida para brindarnos el consuelo que necesitamos para continuar, ¿no? Entonces, esta enseñanza el día de hoy es recordar que nuestra doctrina espírita está basada, fundamentada en esa propuesta de amor brindada por el Maestro Jesús. En sus tiempos, Él trajo una enseñanza que aún no es comprendida, pues son muchas, miles las doctrinas que se han dividido a partir del conocimiento que Jesús dejó, lo cual deja claridad que no hay una homogeneidad en la concepción de lo que él dejó como legado, ¿no?, como instrucción
a nosotros, a la humanidad. Y por eso ha venido esta doctrina, la doctrina de los espíritus. Cuando decimos de los espíritus es porque el mundo superior nos dio unas recomendaciones escritas a través del codificador Allan Kardec, Hipólito León de Nizarribail. Entonces hoy vamos a revisar esta educación que nos deja la doctrina espírita, qué tan útil es para ese consuelo que necesitamos, qué tanta fortaleza nos trae en nuestras vidas. Y es ese consuelo, el consuelo que transmite alivio, que transmite tranquilidad, que transmite lógica a lo que nos sucede, ¿no? La palabra consuelo tiene ese proceso de aliviar el sentimiento de dolor, el sufrimiento en nuestras vidas, ¿no? Consolarnos. Y la educación, que es precisamente ese proceso por el cual se transmite conocimiento, se transmiten valores, se transmiten hábitos que transmitimos nosotros a otras personas cuando ya tenemos un conocimiento, una educación. Entonces, esta comparativa es muy acorde con lo que ya en la antigüedad conocíamos, ¿no? Que nos enseñaron en su momento, que estaba inscrito en el templo de Apolo, en Delfos, en la antigüedad, el título ese famoso que encontró Sócrates cuando llegó al templo, de conócete a ti mismo, ¿no? Que es la primera concepción que tenemos a nivel histórico de una autoeducación, de una autoevaluación que nos invitaban en ese momento a querer nosotros trascender en nuestro interior. Y eso precisamente es lo que ha pasado con este conocimiento, ha trascendido los siglos, conocernos nosotros mismos. Y hoy la doctrina espírita en su conocimiento, en la pregunta 919 de los espíritus, viene a traernos, a actualizarnos en cuanto a necesidad de esta máxima antiquísima de conocimiento, ¿no? Cuando San Agustín respondía al maestro Allan Kardec cuál era el método más eficaz, el más apropiado para alcanzar el crecimiento como seres, él respondía, ya un antiguo filósofo lo decía, conócete a ti mismo. Pregunta 919 de los espíritus. Y con esto, ¿qué quería decir? Que nacía esa necesidad de educación en nosotros, esa necesidad de incorporar a nuestras vidas ese proceso de autoanálisis para el crecimiento propio de cada uno de nosotros a nivel individual. Y con ese conocimiento, ¿qué buscamos? Educar nuestras emociones, nuestros sentimientos, transformación que necesitamos a nivel interno, entender qué debemos transformar en nuestras vidas para ser mejores, para ser felices, para ser seres más equilibrados. Entonces necesitamos educarnos a nosotros mismos en cuanto a esas emociones que experimentamos, en cuanto a cómo acrecentar sentimientos positivos en nosotros, transformadores, benéficos para nosotros y los demás, y de esa forma llevar a nuestras vidas la transformación que requerimos para evolucionar y aprovechar al máximo la existencia actual. Entonces, de esta forma, les he traído esta gráfica que a mí me encanta mucho, es una gráfica muy antigua ya también, tiene varios años, la encontrábamos en el libro Educación de los Sentimientos de Jason de Camargo, donde hace un comparativo, ¿no? En esta gráfica que vemos que son ordenadas y abscisas, en el eje de las Y y en el eje de las X, nos coloca la educación moral a nivel vertical y horizontal la educación o el conocimiento, que es la educación intelectual, ¿no? Entonces vemos allí cómo ha sido ese proceso evolutivo del ser a nivel de la necesidad que tenemos de perfeccionamiento. Y allí vamos y vemos un punto de inflexión, aquí en este punto, hace 2000 años, ese punto de inflexión precisamente se da en el instante que trae el Maestro Jesús, por primera vez pronuncia esa palabra desconocida hasta entonces, que era el amor a los demás, el amor al prójimo. Y es cuando comienza a crecer esta ordenada, ¿no? A crecer en cantidad la ordenada vertical hace 2000 años. En ese punto hay un punto de inflexión en la curva y sigue creciendo hoy un poco, muy paulatinamente, pero sigue creciendo en el que vemos hoy, 2022. Pero ¿cuál es la necesidad que tenemos nosotros como seres? Como seres que somos seres evolutivos. Hemos adquirido hasta ahora un maravilloso crecimiento de la educación intelectual
en lo que vemos abajo, las leyes de las X, las abscisas, ¿no? Un crecimiento pues enorme a nivel intelectual, dado que hoy podemos comunicarnos ya con un aparatico, podemos tener en tiempo real en nuestra mano, en un aparato portátil, qué sucede en el mundo a kilómetros de distancia, ¿no? O sea, a nivel intelectual hemos tenido mucho éxito, pero es muy pobre este crecimiento que hay acá a nivel de la ordenada horizontal, que es la educación moral. Y es lo que trae la doctrina espírita cuando habla de educación, es educación moral. Por eso hoy queríamos realizar esta curva para ver qué propósito tiene realmente este conocimiento espírita. Y es hacer que este punto de inflexión hoy crezca más hacia lo vertical, ¿no? Con el conocimiento, con la educación espírita, lograr que la humanidad esta curva la modifique para que sea más crecimiento en lo que nosotros hasta ahora entendemos lo que es el ser y no el tener. Porque con el tener estamos desarrollando la educación intelectual, el conocimiento, el tener en lo posesivo, en lo material, pero no estamos desarrollando suficientemente el ser, que es lo que permanece con nosotros a nivel espiritual, porque somos espíritus. Entonces, de esta forma, vamos hoy a entender el principal, el corolario que nos trae la doctrina espírita. Por eso nos decía, el espíritu de verdad nos enseñó en el momento del Evangelio del Espiritismo, nos decía, espíritas, amaos, es la primera enseñanza. ¿Sí? Amaos tal como Jesús nos enseñó, amaos los unos a los otros, amad al prójimo como a ti mismo. Pero el espiritismo amplía este conocimiento, este concepto, esta doctrina de Jesús, la amplía y dice, instruíos, es la segunda enseñanza. O sea, sí, amémonos, pero también tenemos que instruirnos, la educación moral que necesitamos. Pero a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo me instruyo? ¿Estoy yo listo para eso? ¿Nosotros fuimos preparados para esto? Y el maestro Allan Kardec precisamente ya responde esta pregunta, ¿no? Nos dice, la doctrina espírita nos enseña que el espíritu es un foco de inteligencia, de gran potencia espiritual, perfectible, educable, con pensamiento, voluntad. O sea, tenemos nosotros en nuestro interior nuestra individualidad, que son nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Somos seres perfectibles a través de un proceso que es la educación. Nos deja el maestro Allan Kardec bien claro, ¿no? Bien claro este proceso que inicia cuando ya somos racionalmente capaces de entender que necesitamos educarnos. Y esto va mucho más allá. Por eso quiero hoy profundizar un poco hasta dónde la doctrina espírita tiene esta necesidad de educarnos, porque siempre lo dijo el maestro Allan Kardec en todos sus apartes, ¿no? Que la educación era el único método fundamental para la transformación de la humanidad. Y los espíritus en la pregunta 796 del libro de los espíritus nos dicen, solo la educación puede transformar a los hombres. ¿Sí? Pero ¿cuál educación? Y ya lo había solucionado en la pregunta 685A. La educación, la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Entonces vemos ya hacia dónde orienta la educación el espiritismo. Los espíritus superiores, ¿cómo nos orientan respecto a esta educación? A adquirir hábitos, hábitos buenos, hábitos saludables, hábitos equilibrados, porque el conjunto de ellos van a conformar lo que son nuestra educación como personas. Entonces no estamos hablando de la educación de los libros, la educación científica, la educación del cosmos, de aprender que somos cómo actuamos como sociedad, sino la educación íntima para proyectarnos hacia el mundo, de esos hábitos, en formar nuestros caracteres, lo que somos como personas. Eso, cómo reaccionamos nosotros con las emociones que hablamos hace un segundo, cómo esas emociones van generando en nosotros nuestros sentimientos y va transformando nuestra forma de actuar o nuestra personalidad. Por eso cuando alguien de pronto en el bus o en la buseta, que no se usa casi ya en el sistema masivo de transporte, en Transmilenio, nos pisa el pie, ¿cómo actuamos repentinamente? O nos empujan, o de pronto nos agreden de alguna forma. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Cómo actuamos? Los hábitos que adquiramos son los que van en ese momento a reaccionar de manera instantánea. Por eso
define aún más esta pregunta y dice, cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y previsión. Orden en nuestra vida moral, ¿sí? No andar sueltos en nuestros hábitos morales, sino una disciplina que organiza nuestra vida moral y esencialmente nos da previsión. Es el arte de educarnos en la previsión. ¿En la previsión a qué? A que mañana no suframos, a que mañana en nosotros no venga el dolor y se promueva el sufrimiento. Y nos dice la respuesta, para sí mismo y para los suyos. Y especialmente de respeto a lo que es respetable, respetar lo que realmente merece respetarse. Hoy vemos que hace falta mucho el respeto de padres a hijos, de hijos a padre, porque hemos perdido ese arte de educarnos en la práctica, comprendiendo que los buenos hábitos son los que van conformando al ser de bien. Hábitos que ¿qué nos van a permitir? Y la respuesta nos sigue diciendo, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. Por eso hoy vemos tanto suicidio, vemos tanta fogosidad con el tema del aborto, vemos tanto crecimiento en esas leyes de la eutanasia, porque no nos respetamos. No hemos adquirido hábitos de orden, no hemos adquirido esa formación de hábitos sólidos que nos permitan tener una previsión y poder actuar frente a esa problemática presente, frente a ese momento difícil. Y el joven de hoy, o digamos, la persona de hoy piensa que el momento difícil es un nuevo hijo, el momento difícil es cuando perdemos un empleo. ¿Cómo afrontar ese momento? Entonces, educarnos para ese instante es la formación que nos trae la doctrina espírita, la formación de una fortaleza moral. Por eso hoy quiero recordarles que todos traemos esto, ¿no? Todos traemos en nuestra existencia inclinaciones, tendencias, que son lo natural en todos nosotros. Algunos tenemos inclinaciones muy positivas, otros inferiores, tendencias muy positivas, otras también inferiores, y ellas generan en cada existencia diferentes vicios o defectos, entre ellos los apegos y entre ellos el egoísmo. Apenas hemos puesto dos aquí para diferenciarlos, ¿no? Pero vemos cómo hay necesidad de educación para enfrentarlos. Veamos cómo la doctrina espírita nos explica a nivel de doctrina espírita cómo se da la necesidad de educación. Dice, en la pregunta 914, respecto a los apegos, que es digamos, la pasión, esa necesidad que tengo de lo material en mi vida, ¿no? Que es lo que nos lleva precisamente al suicidio, a entender mal el concepto de nuestra existencia actual, cuando tenemos una necesidad de tener tanto material que olvidamos lo espiritual. Y nos dice la pregunta 914, dice, a medida que los hombres se instruyen en las cosas espirituales, atribuyen menos valor a las materiales. Eso depende de la educación. Depende de la educación. Yo en este momento recuerdo a este señor, ¿se acuerdan de Mahatma Gandhi? Gandhi en un momento cuando llegó a América por primera vez, a él lo llevaron a un centro comercial y él caminaba por el centro comercial que desconocía, ¿no? Esas grandes superficies comerciales la desconocía él. Y sonreía y le decían, pero ¿por qué sonríes? ¿Por qué te ríes tanto, maestro? Y dice, me sonrío y de pronto me río a veces de ver cuántas cosas yo no necesito. ¿Sí? O sea, que lo material, eso comercial para él no era necesario. Porque es que pasa, a medida que los hombres se instruyen en lo moral, en lo espiritual, lo material va perdiendo valor. Y es lo que busca la doctrina espírita, enseñarnos que esto que tenemos hoy, el carro, la casa, inclusive el cargo, el apellido, la beca que tenemos, es transitoria. Es transitoria y se va a acabar. Pero nosotros sí continuamos en el mundo espiritual, que ahora vamos a entenderlo más tarde, ¿no? Y con respecto a las tendencias, nos explica la pregunta 872. Compete a la educación combatir las malas tendencias. No hay otra fórmula más clara y eficaz para lograr combatir tendencias negativas que vemos en los niños desde temprana edad.
la tendencia a coger el objeto al amiguito, a pegar a los amigos, a gritar, a no obedecer. Hay tendencias que traemos desde niños y por eso nos dan esa forma infantil que aún es graduable, que aún es moldeable por los padres, ¿no? Para que podamos educarlos. Por eso compete a los padres educar esas malas tendencias tempranas en los hijos, porque si no mañana serán complicaciones en la vida familiar, inclusive social, ¿no? Y a nivel del egoísmo, nos habla la doctrina espírita en la pregunta 917 del libro del Espíritu, nos dice, el egoísmo habrá de debilitarse a medida que predomine la vida moral sobre la vida material, y en especial mediante la comprensión que el espiritismo os ofrece. No se conseguirá nada si no se extirpa el mal de raíz, es decir, por medio de la educación, la que tiende a formar hombres de bien. No hay otra fórmula tampoco eficaz para eliminar esa gran llaga social y humana, ¿no? Que es el egoísmo, sino con la educación. Y esa educación es el continuado comportamiento equilibrado que trae a nosotros hábitos permanentes. Y en cuanto a las inclinaciones, nos dice, pregunta 889 del libro de los Espíritus, una buena educación, perdón, dice, una buena educación moral enseña a practicar la ley de Dios para no caer en excesos que causan perdición. Y esta es la frase, digamos, que vamos a tener más recurrente en esta pequeña charla, es la educación moral, ¿sí? No educación sola, sino moral, que enseña a practicar la ley de Dios. ¿Para qué? Para no caer en los excesos de las pasiones, de los vicios que nos llevan a la perdición. No hay vicio bueno, no hay vicio que nos lleve al equilibrio. Todos los vicios van llevándonos poco a poco a lo que nos declara aquí en la pregunta 889 del mundo espiritual. Causan perdición. Entonces vemos cómo la educación va a ayudarnos a manejar nosotros las tendencias, los apegos, las inclinaciones y a eliminar de nosotros el egoísmo. Entonces necesitamos de una doctrina, necesitamos de una enseñanza, de un conocimiento que nos guíe en la forma, en las fórmulas para lograr nosotros entender cómo desaparecer de nuestras vidas, de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos, esas tendencias inferiores y esas inclinaciones negativas. Por ello, cuando hablamos cuando le decía educación moral, yo quería referirme precisamente a esta pregunta que hoy les trae para recordar un poco lo que nos enseña el mundo espiritual. En la pregunta 629, el maestro Allan Kardec interrogaba al mundo espiritual, ¿qué definición se puede dar a la moral? Y ellos explicaban, la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Ya nos deja claridad respecto a esa moral que nos viene a enseñar, sobre la que nos viene a educar la doctrina espírita, la misma moral de Cristo, ¿no? La regla de conducirse bien, el respetar las leyes divinas. Es decir, ahí está implícito la existencia de unas leyes que tenemos que cumplir, que tenemos que vigilar, de que tenemos que tener observancia de ellas para poder estar dentro de las mismas, para comportarnos dentro de las mismas, para ser hombres y mujeres de bien, ¿no? Entonces, esta definición de moral me gusta porque nos deja claridad respecto de qué estamos hablando. Todos sabemos distinguir del bien del mal. Todos sabemos cuándo hacemos bien o cuándo hacemos mal. Y cuándo nos comportamos bien con nosotros mismos o con los demás. Porque cuando hablamos de comportamiento, es bueno aclarar que ese comportamiento también nos hace hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo me siento bien? Hay cosas que hacemos que nosotros no nos sentimos bien. Hay temas que tratamos o palabras que lanzamos que después nos arrepentimos. Es el comportamiento propio nuestro, ¿no? Entonces, ver cómo podemos comportarnos, regresamos a la primera instrucción.
conocernos a nosotros mismos para ir mejorando esos aspectos negativos. Por ello hoy recapacitemos un poco a lo visto hasta ahora. Somos espíritus, ¿no? Espíritus, y ahí pongo dos figuras, no tanto hombres como mujeres, porque ahora está tan de moda el tema ese del género, que no, que sí. Espíritus. El espíritu no tiene sexo. Y venimos con un sexo determinado nosotros para cumplir tareas dentro de ese sexo determinado, que es lo que no entendemos, lo que no se entiende hoy en el mundo, ¿no? Por eso hay tanta vacío existencial a nivel de la sexualidad, porque no se tiene claridad respecto a que venimos con un objetivo en este cuerpo. El cuerpo que traemos hoy tiene una necesidad para nosotros y con él debemos aprender lo que nos trae, lo que tiene preparada esta reencarnación. Y nosotros como espíritus tenemos individualidad, por eso hay un pensamiento propio y yo puedo decidir qué hacer. Tengo voluntad, que es lo que hemos visto hasta ahora, es lo que hemos revisado, que nos enseña la doctrina espírita en sus planteamientos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos ser perfectibles a través de un proceso educativo. Un proceso educativo que yo lo puedo seleccionar. O sea, no es la doctrina espírita la única vía para alcanzar la perfección. No, es un método más. Es un método que nos presenta el mundo espiritual y que lo explican y lo sustentan en las enseñanzas de Jesús. Una metodología, porque hay mucha gente muy elevada a nivel espiritual que ni siquiera es espírita, que no habla de espiritismo, pero que tiene unos valores morales bien crecientes y seguramente que van a mejorarlos en sus procesos existenciales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la necesidad de llegar a ser seres perfectos a través de un proceso de educación que nos va siempre a obligar a que tengamos una necesidad de entender a nivel racional, a nivel lógico, la elevación moral. Pero esa elevación moral en este mundo, en el mundo que hoy vivimos, no tan fácil, porque vamos a encontrar inconvenientes, vamos a encontrar dificultades, egoísmo, orgullo, inclusive obsesiones a nivel espiritual, que eso lo hablaremos en otro momento. Pero esa elevación moral requiere una tarea de entender que ese sufrimiento que hoy experimentamos es apropiado para nuestra necesidad educativa, especialmente moral. Por eso Jesús lo planteó en esa maravillosa enseñanza de las bienaventuranzas, ese himno a la alegría, ese himno a la compensación, a la justicia y a la compensación. Porque ahí muestro, por ejemplo, en la gráfica muestro que a nivel de justicia nosotros tenemos ese mazo de juez, o esa justicia civil, inclusive con lo que está atrás se representa como una balanza del equilibrio, ¿no? Entre lo que debemos respetarnos unos a los otros y de que debemos todos merecer lo que tenemos como merecimiento. Equilibrio, ¿no? Entonces, Jesús también en las bienaventuranzas propone esa justicia, propone esa compensación. Y hoy quiero específicamente referirme a esa bienaventuranza de los afligidos, ¿no? Que esos afligidos serán consolados. ¿A quiénes se refería Jesús? Con los diferentes evangelistas. Nos dice a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que padecen persecuciones por la justicia, a los pobres materiales, a los que tienen hambre ahora, a los que lloráis ahora. Y cuando en este caso Lucas habla y dice, los que lloráis, tenéis hambre ahora y lloráis ahora, ese ahora Jesús se refería a la existencia actual. Entonces vemos la profundidad ahora de la enseñanza espírita, de la educación espírita, cómo nos va a ayudar a entender el mensaje de Jesús para poder aplicarlo en nuestras vidas. Los que lloran, los que tienen hambre, los afligidos. ¿Qué les prometía Jesús? Les prometía que serían consolados. Les prometía que serían saciados. Les prometió el reino de los cielos, ese mundo superior donde ya no hay sufrimientos y donde seguimos creciendo como espíritus. A los que lloráis, les decía que reiréis. O sea, hay una promesa. Y la duda, entonces, clara que Jesús nos dejaba era, bueno, ¿y en qué momento esa promesa se cumplirá? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es lo que no podíamos entender. Y hoy la doctrina espírita nos trae esa respuesta. Es la educación que está la doctrina espírita.
nos dice en la vida futura. ¿Cuándo? ¿Dónde seremos consolados? ¿Cuándo seremos saciados? Si me comporto adecuadamente, ¿cuándo veré el reino de los cielos? ¿Cuándo reiré y reiré yo a nivel espiritual? ¿Seré feliz a nivel espiritual? En la vida futura. Es decir, Jesús ha ido planteada claramente la ley de las vidas sucesivas, de las existencias sucesivas, de la reencarnación. Y en el Evangelio según el Espiritismo nos viene a enseñar el por qué se da esta reencarnación, cuáles son las pautas de esta reencarnación que nos enseña la doctrina espírita, ¿no? Y para ello le he traído un gráfico aquí muy rápido, ¿no? Para recordar un poco del lugar donde estamos y para qué estamos. Estamos en la tierra, en un lugar de pruebas y expiaciones. Pruebas y expiaciones. ¿Pruebas de qué? Pruebas de lo que ya he adquirido, de aquello que ya tengo y necesito probarlo para consolidarlo conmigo, para que sea parte integral de mi espíritu. Si yo soy una persona virtuosa de pronto en la tolerancia, vendrán pruebas de tolerancia. O díganme, no, ustedes todos que están escuchándome, los que están casados, o los que estamos casados, ¿no? Si no se practica dentro del matrimonio la tolerancia, ¿sí? Comenzamos a entender el por qué debemos ser tolerantes. Y es una prueba. Sí, el matrimonio es fabuloso, pero dentro de él hay muchos aprendizajes, ¿no? Pruebas. ¿Y expiaciones de qué? Expiar, ¿sí? Es cuando tenemos la oportunidad de reparar faltas. Para eso lo tiene espírita viene a enseñarnos dentro de la educación que nos trae para educarnos moralmente la ley de la reencarnación. Tenemos una existencia hoy que podemos denominar la existencia 1, pero vamos a volver al mundo espiritual con lo que conquistemos aquí en esta existencia. No vamos a cambiar como espíritus, seremos los mismos espíritus con diferentes cuerpos y tendremos varias, muchas más existencias. Existencia 2, existencia 3, N existencias. ¿Para qué? Para recibir dentro de cada una de las existencias una educación tanto intelectual, pero especialmente moral, que es la que queda con nosotros. Mi aprendizaje moral. Y eso, para eso, en la tierra vivimos otra ley dentro de la reencarnación, que es la ley de causa y efecto, porque somos merecedores de lo que nosotros tejemos en nuestra existencia con nuestras actuaciones, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Porque recuerden que lo que pensamos se convierte en palabras y muchas veces lo que hablamos se convierte en actos. Entonces tenemos que nosotros educar, habituar nuestro pensamiento a pensamientos apropiados, adecuados, que vayan mejorando nuestra existencia. Entonces vemos aquí que esa ley de causa y efecto que nos trae la doctrina espírita como enseñanza, como educación para el espíritu, es una ley consoladora porque nos muestra que hay una lógica en lo que estamos viviendo. Hay una racionalidad de la vida que llevo y de por qué las personas que están conmigo, que me rodean, están conmigo. ¿Por qué estoy en un país como Colombia? ¿Por qué vivo en un continente como América? ¿Por qué he tenido otras existencias? He tenido posibilidad de ir mejorando una en una. Y de esa forma, Jesús nos trajo esa enseñanza que podría ser tergiversada. Esa enseñanza que en su momento Jesús la planteaba de manera alegórica o que no la decía de forma completa. Él sentía que íbamos a necesitar nosotros una explicación mucho más amplia. Él tenía claridad de que nosotros como seres humanos íbamos a tergiversar el mensaje y necesitamos de una recomposición en los términos originales del conocimiento de Jesús, del conocimiento cristiano, de la doctrina del amor de Jesús. Por eso él dijo, Juan 14, 15, 17 y 26, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, seguir las leyes divinas. Y yo, Jesús, rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Es toda una doctrina este párrafo, ¿no?
porque habla claramente de otro consolador, no es Jesús, ¿sí? Es otro consolador que va a permanecer con nosotros eternamente. ¿Y qué es lo que puede permanecer con nosotros de forma eterna? No es alguien, no es algo material, es un conocimiento, es el conocimiento de la doctrina espírita, la realidad de que somos espíritus inmortales, de que reencarnamos para ser cada vez mejores, en lo posible ir creciendo hacia ser somos seres perfectibles. Y ese conocimiento, cuando nos educamos con la doctrina espírita, como yo siempre he dicho aquí a mis compañeros del Centro de Estudios Espíritas Juan de Ángeles, aquí en Cartagena, siempre les digo, hay hermanos que renuncian al espiritismo, ¿no? Y los ven ustedes de pronto dentro de unos años en otras doctrinas, en otras iglesias, que no son malas, sino que son otras, con otros conceptos. Y entonces yo les digo a ellos, nunca entendió el espiritismo. Porque es que quien entiende el espiritismo, quien estudia el espiritismo, no deja de ser espírita nunca. O sea, no hay ex espíritas, eso no existe. No hay el que es espírita lo será eternamente porque entiende su realidad espiritual. Entiende la necesidad de la comunicabilidad espiritual para crecimiento. Entiende que existe reencarnación. Entiende que estamos ayudados por espíritus protectores y espíritus guías. Entonces, esa claridad de la educación espírita permanece con nosotros eternamente, que es lo que Jesús dejó dicho, ¿no? Por eso sigue aclarándose el tema del espiritismo en este párrafo del Evangelio del Espiritismo. Nos dice, el espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos. Viene, en definitiva, a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, atribuyendo una causa justa y un objetivo útil a todos los dolores. Bonito esto, ¿no? Porque viene a traer un consuelo supremo. ¿A quiénes? A los desheredados, no a los que están bien aparentemente a nivel material o a nivel también espiritual, no a aquellos que se consideran que tienen inconvenientes, que tienen problemas, los que sufren, les trae un consuelo el espiritismo. ¿Por qué? Porque le comienza a explicar y a atribuir una causa justa y un objetivo útil a ese dolor que se experimenta, a ese sufrimiento que hoy tienes, a ese ser que acaba de partir y que nos duele tanto, a ese engaño de pronto que nos propició nuestro socio a nivel financiero, o a esa traición a nivel de nuestra relación de noviazgo, de matrimonio. Nos sentimos desesperados a veces, pero viene el espiritismo abriendo los ojos diciéndonos, ese sufrimiento tiene una causa, que es que posiblemente tú en otra existencia hiciste algo parecido y hoy vienes a nivelarlo, y que es útil para ti entender que hay que respetar a los demás para que nos respeten a nosotros, ¿no? Entonces eso es un consuelo porque se convierte en una fórmula para entender la necesidad del sufrimiento, porque si tú puedes entender de pronto que Dios existe, puedes entender sí que los espíritus se comunican, pero ¿por qué tengo que sufrir? Muchas veces nos preguntan eso, ¿no? Las personas que visitan el centro espírita. Sí, está bien todo lo que ustedes dicen, pero ¿por qué el sufrimiento? Y es precisamente porque damos lecciones de vida, lecciones que nos ayudan a crecer. Y díganme si esta pandemia que acaba, bueno, que supuestamente está pasando, porque estamos en el periodo de pospandemia, no trajo lecciones para nosotros. Sí, trajo muchos inconvenientes a nivel familiar. Se exacerbaron muchos de los conflictos que ya existían o que venían, ¿no? Pero también trajo muchas soluciones. Trajo esta maravilla de hoy que tenemos, ¿no? Esta forma de comunicarnos rápidamente a través de Internet de una mejor forma para traer conocimiento a otras personas, para llevar consuelo a otros, ¿no? Y así, ese consuelo, ¿cómo lo entendemos? Primero que todo, el saber dentro de la enseñanza espírita, dentro de esta educación espírita, que existe un Dios, una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, es un consuelo. Y saber que hay Dios, que hay un Dios que es justo, eso trae consuelo a mi vida, trae tranquilidad, trae fe, trae una creencia sólida
en un porvenir que yo puedo construir. Igualmente cuando nos llega la dura prueba, cuando tenemos esta enseñanza, cuando tenemos este conocimiento espírita y nos llega una dura prueba, sabemos o debemos entender, no es fácil, pero ella nos ayuda a entender que estamos viviendo esta prueba porque la requerimos. Y especialmente que esta prueba es transitoria, es finita, se va a acabar, ¿sí? Entonces es un consuelo el conocer esta doctrina ante la dura prueba. Saber que no morimos. Saber que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos si estamos dentro del mismo nivel equilibrado espiritual, nos vamos a reencontrar tarde que temprano, ¿no? Porque todos vamos a crecer. Unos nos demoramos más, otros nos demoramos muchísimo, pero saber que no morimos es un consuelo porque no me da la angustia de que debo correr en los días que tengo para hacer cosas que no debo hacer, porque se me acaba la vida no se acaba, se acaban las existencias. Vivimos muchas existencias, como vimos anteriormente, y tenemos una sola vida y somos seres inmortales. Entonces, saber que no morimos nos trae a nosotros consuelos. Nos ayuda a entender esta doctrina espírita, este conocimiento espírita, que ese familiar difícil merece más amor, merece más comprensión de nuestra parte, necesita más atención de mi parte, más oración, más compromiso por mi parte, porque ese familiar difícil pudo haber sido mi víctima en el pasado. Venimos en grupos familiares apropiados para nuestro crecimiento. Estamos, miren, es algo claro que nos da la doctrina espírita como enseñanza educativa, ¿no? Como educación. Estamos en el lugar y con las personas propicias para nuestro mejor crecimiento. Entonces, eso es un consuelo, ¿no? Es un consuelo cuando sabemos que vivimos circunstancias apropiadas. Que esto que está viviendo hoy, esta dificultad que vive el vecino, que puedo apoyarla con mi oración, con mis recursos materiales, pero él la está viviendo porque necesita vivir su experiencia. Eso no quiere decir que vamos a dejar que los demás sufran porque si yo puedo hacer algo, sino que hay experiencias que se están viviendo porque se requieren, porque estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Aquí no sé ustedes, bueno, en Bogotá sí, quizás a veces es peor, pero cuando uno sale en carro, los trancones que se forman, a uno lo vuelve iracundo a veces, ¿no? Y lo saca de control, de equilibrio. Pero cuando uno sale y sabe, yo sé que voy a encontrar trancones y voy a prepararme para eso, entonces me llevo un audiolibro, además me llevo una música y voy a estar atento a de pronto a ir pensando en una oración o haciendo una meditación mientras manejo o algo. Son cosas, recursos que debo aplicar para que esa circunstancia difícil se torne más manejable, ¿no? Entonces, hoy nos toca también entender que el consuelo es que tenemos espíritus protectores amigos. Miren qué gran consolación es esta, saber que puedo yo pedirle ayuda espiritual a alguien que siempre me está acompañando, mi espíritu guía. Maravilloso esto, ¿no? Saber, entender que, oye, dispongo de un amigo, de alguien que sí realmente se preocupa por mí, que lo enseña la doctrina espírita. Tú, todos los que me escuchan, quien les habla, tenemos un espíritu amigo que está con nosotros ahora, ¿sí? Más ahora que estamos en un proceso de aprendizaje espiritual, más allí nos acompaña, más en ese momento él vibra con nosotros. Entonces solicitarle ayuda cuando oramos, eso es un consuelo. Y no estamos solos. Y además, hoy vivimos una oportunidad de rectificar, una oportunidad de ser distintos, de lograr mejorar en nuestra vida, nuestra forma de ser y de actuar. Eso es consuelo. La enseñanza espírita aporta a nosotros, cuando lo entendemos y lo practicamos, consuelo a nuestras vidas. Saber que Dios no castiga, que hemos eliminado ese Dios vengativo y justiciero, no existe ese Dios. Eso no es Dios. Dios es todo amor, Dios es todo concesiones, que nos ha dado todas estas oportunidades que tenemos aquí en diferentes colores, entre ellas la rectificar hoy en esta existencia mis errores del pasado, porque cosechamos lo que sembramos, ¿sí? Hoy estoy yo edificando mi mañana. Hoy estoy trabajando en lo que seré mañana. Si yo quiero que mi mañana sea mejor,
debo vivir resignadamente y de forma equilibrada mis complicaciones de hoy, porque estoy viviendo ese instante. Debemos vivir el presente, ¿sí? Sí, el pasado nos deja enseñanzas, pero el hoy es lo que somos. Y hoy estoy fabricando lo que seremos y con quienes estaremos. Ese es el consuelo que nos da la doctrina espírita, ¿no? Porque la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria, ¿no? Y así entonces, quería recordarles hoy lo que nos trae este libro que es un libro psicografiado aquí en Cartagena por el medium Jorge Ramón Berrío. El espíritu José Antonio dictó este libro, que es un libro con mucha riqueza en conocimiento, ¿no? En el capítulo 5, Nacer de Nuevo, es el libro Yo Soy la Vida. Y dice, cada existencia terrenal es una experiencia irrepetible. Y esto me encanta porque nos deja claridad respecto a que, no, yo en la próxima encarnación voy a cambiar. No, no, no. Es que la que estás viviendo hoy no se va a repetir. Las circunstancias, las personas, tus hermanos actuales, ya mañana no van a ser tus hermanos actuales de pronto. Van a ser padres, hermanos, amigos, socios. Pero la de hoy no se repite. Sin embargo, como el espíritu encarnado no tiene el tiempo suficiente para alcanzar la pureza ni la sabiduría necesaria para alcanzar la perfección, Dios le da otras oportunidades para tener otras experiencias y continuar el proceso de aprendizaje iniciado. Enseñanza importante, ¿no? Saber que estamos en un proceso que no para, experiencia tras experiencia enriquecedoras que tenemos que vivir. Por eso es bueno recordar rápidamente lo que nos dejó el maestro León Denis en el libro El problema del ser, del destino y del dolor, ¿no? En cuanto a la importancia de la doctrina de reencarnaciones. Y él nos decía, la reencarnación explica la desigualdad de las condiciones humanas. Con ella desaparecen las injusticias. La reencarnación aproxima a los hombres más que cualquier otra creencia. Y les dice que no hay entre nosotros desheredados ni favorecidos, que cada uno de nosotros somos hijos de las obras y señores de nuestro destino. Bonito entender esto, ¿no? Importante entender esta enseñanza espírita. Nuestros sufrimientos ocultos, porque muchos no mostramos lo que sufrimos, otros sí, pero hay sufrimientos ocultos o aparentes, porque nos los inventamos, son consecuencias del pasado, de errores del ayer. Recorremos todos los estadios, todas las condiciones sociales. Seremos pobres, ricos, medio ricos, no ricos, millonarios. Condiciones sociales las tendremos. ¿Por qué? Porque vamos a conquistar cualidades inherentes a nuestra necesidad de progreso. Entonces, ¿qué nos queda con entender la reencarnación? No debe haber nosotros envidias, ni desprecios, ni odios. Bonita esta enseñanza, ¿no? Enseñanza que nos deja una claridad respecto a la doctrina espírita, hacia dónde nos lleva y hacia cómo interpretar esta enseñanza como un consuelo en nuestras vidas. Y para ir cerrando, es bueno entonces entender cuál es el mayor de los consuelos de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es el mayor consuelo? Que existe una causa justa en las aflicciones que vivimos. A mi juicio, yo estuve revisando, bueno, ¿cuál es el mayor de los consuelos que tenemos hasta ahora? Oye, que eso que estás sufriendo, o que vas a sufrir, o que sufriste, o que está sufriendo alguien muy cercano, es justo. Esa aflicción es apropiada para el crecimiento individual. Por eso, en el capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, que es el capítulo que estamos hoy prácticamente abordando, justicia de las aflicciones, nos dice, el mundo espiritual nos dice, Dios orientó a los hombres hacia el descubrimiento de esa causa, la causa de las aflicciones, mediante las enseñanzas de Jesús. Y en la actualidad, al juzgar que se hayan suficientemente maduros para comprenderla, la revela por completo a través del espiritismo, es decir, mediante la voz de los espíritus. Hoy estamos nosotros siendo educados con esta doctrina para entender la causa de las aflicciones, para entender, descubrir
enseñanzas que Jesús dejó a veces en forma de alegorías y poder entender las enseñanzas de Jesús y poder practicarla en nuestras vidas. Ese es el objetivo esencial de la doctrina espírita. Hacernos entender las leyes divinas para entender lo enseñado por Jesús y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hoy tenemos esto, la voz de los espíritus, que es la doctrina espírita, que viene como enseñanza, como adoctrinamiento. ¿Para qué? Para decirnos quiénes somos, espíritus inmortales, de dónde venimos, del mundo espiritual, y para allá volveremos. ¿Para dónde vamos? Al mundo espiritual y seguramente a mejores mundos, porque Jesús lo dejó dicho, ¿no? En casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esa claridad nos la trae la doctrina espírita, de que iremos a mundos mejores. Hoy nuestro mundo que pasa regeneración no es el mejor, pero hay mundos divinos, mundos justos, mundos mejores. Eso nos enseña la doctrina espírita. Y por eso hoy, con esta educación de lo que es el espiritismo, con este consuelo que está en nuestras vidas, siempre está detrás el magnífico Jesús, su enseñanza maravillosa, que es el guía y modelo del espiritismo. Es nuestro guía y modelo. Uno de los fundamentos básicos del espiritismo está en la enseñanza de Jesús. Por eso, esa educación será consoladora. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias. Y en otra oportunidad escucho cualquier pregunta, cualquier comentario que haya, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esa disertación tan esclarecedora. Mil y mil gracias. Y entonces a continuación vamos a tener las palabras de nuestro director, el señor. Por favor, Germán. Gracias. No hay. Hola, amado Axel. Le cuento que nos ha dado una cátedra de enseñanza llena de dulzura, llena de una paz interior muy grande y con palabras tan sencillas que, es decir, cualquiera la entiende. A nombre de la institución del Centro Espírita Ruta de Luz, muchísimas gracias, amado Axel. Es decir, utilizó una pedagogía tan sencilla, tan nutritiva, tan esclarecedora, tan consoladora y tan educadora que nos ha conmovido. Les soy honesto, hacía tiempos no escuchaba una conferencia tan llena, pero tan llena de bondades, tan llena de conocimientos que nos lleva a comprender y a entender lo que es en sí la verdadera doctrina espírita y para qué es la doctrina, para educar y para consolar. Un abrazo muy fuerte, Axel, de todo corazón, ruego el favor lo reciba. Y para quienes están en la plataforma y están aquí en el Centro Espírita también, gratitud y un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aaron, por las palabras tan hermosas. Buenas tardes a todos. Una feliz tarde. Qué bonito, gracias. Bueno, para continuar con nuestra actividad de hoy, entonces ahora le damos la palabra a nuestro querido hermano Hugo Telles para el Evangelio de hoy. El tema es diferentes categorías de mundos habitados, del ítems 1 al 3, del capítulo 3, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Entonces, querido Hugo, es tuya la sala, por favor. Vito. En el chat solamente hay agradecimientos, nada más. Sí, señor. Sí. ¿Están viendo la pantalla ya? Sí. Estamos viendo la pantalla acá. Okay. ¿Retiro? Le doy. Sí. Acá y acá. No sale.
Aquí anda de humo. Listo. Listo, Guito, ¿Ya? gracias. ¿Listo? Sí, señor, gracias. El tema que me corresponde, el capítulo 3, hay muchas moradas en la casa de mi padre. Y el tema es diferentes categorías de mundos habitados, el ítem 3, 4 al 15. Diferentes categorías de mundos habitados. De la enseñanza impartida por los espíritus resulta que en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes, los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes unos de otros. Así, entre ellos los hay cuyos moradores son aún más inferiores que los de la tierra física y moralmente. Otros están en la misma categoría que el nuestro y otros son más o menos superiores en todos los aspectos. Bien estaba diciendo el hermano Access que el maestro Jesús lo dijo, no, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y acá nos está en el libro de ese espíritu, el Evangelio según el Espiritismo, aclarando categorías. Dice, en los mundos inferiores la existencia es enteramente material. Las pasiones reinan en ellos. Con soberanía, la vida moral es casi nula. A medida que ésta se desarrolla, la influencia de la materia disminuye a punto tal que en los mundos más adelantados la vida es, por decirlo así, absolutamente espiritual. En los mundos intermedios hay una combinación de bien y de mal, con predominio de uno u otro, según el grado de adelanto de quienes habitan en ellos. Aunque no se puede hacer una clasificación absoluta de los diversos mundos, es posible conforme a su estado y a su destino y con base en los matices más sobresalientes, dividirlos de modo general como sigue. Mundos primitivos, destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Mundos de expiaciones y de pruebas. No sé si de pronto ahí nos suene algo a nosotros ese mundo, donde el mal predomina. Mundos regeneradores, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha. Mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal. Mundos celestiales o divinos, morada de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo. La tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiaciones y de pruebas. Por eso, en ella el hombre está expuesto a tantas miserias. Los espíritus que encarnan en un mundo no están sujetos a él indefinidamente, y tampoco cumplen allí todas las fases del progreso que deben recorrer para llegar a la perfección. Cuando han alcanzado el grado de adelanto que ese mundo les permite, pasan a otro más adelantado y así sucesivamente hasta que llegan al estado de espíritus puros. Esos mundos son las otras tantas estaciones en cada una de las cuales se encuentran elementos de progreso proporcionados a su adelanto. Pasar a un mundo de orden más elevado es para ellos una recompensa, del mismo modo que constituye un castigo prolongar su permanencia en un mundo desdichado, o ser relegados a otro aún más infeliz que aquel que se ven obligados a abandonar cuando se obstinan en el mal. Qué enseñanza tan extraordinaria la que nos está dando acá este capítulo 3 y el ítem del 3 al 5. Nos están hablando de los mundos en los cuales habitamos. Y el Maestro Jesús lo dijo, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo que hay en el universo está habitado. Más adelantados o más atrasados o iguales o semejantes al mundo en que estamos nosotros. Y escuchando la charla del maestro, de nuestro hermano Access, en este momento estamos en el planeta perfecto para nosotros. En el nivel de adelanto que nosotros tenemos, no es sino el más indicado. Y estamos tan amañados que nos maravillamos con las cosas
tan hermosas que nuestro Padre Celestial pone a nuestro alcance. Aunque sufrimos, porque estamos en un mundo de expiación y pruebas, sufrimos a cada momento dolores, enfermedades, sacrificios, desórdenes de todo índole. Vemos tantas cosas que ocurren en nuestro planeta a diario que nos sorprendemos, vimos muchas veces, pero también nos alegramos. Cosas buenas, los descubrimientos buenos que hay en nuestro planeta. Tanta gente de ciencia, tanta gente que está sirviendo, porque nos decía, anteriormente nos estábamos leyendo, que prevalece el bien y el mal. Pero en este planeta, en este momento, el bien está por encima de todo. Así que debemos estar felices de que estamos en este momento en la reencarnación perfecta que nuestro Padre nos ha dado, el cuerpo perfecto que tenemos para el planeta perfecto en el cual habitamos. El Maestro Jesús y nuestro Padre no se equivocan, estamos acá, pero que depende de nosotros, como lo dice ahí muy claramente, si nos queremos quedar todo el tiempo acá, o si podemos buscar lugares donde ser más felices, donde llegar a servir de una u otra manera. A medida que vayamos progresando, vayamos adelantando en nuestra vida, tenemos que estar trabajando, tenemos que seguir progresando y sirviendo. O también está quedarnos estancados todo el tiempo acá, o la posibilidad más infeliz que me está diciendo ahí, tendríamos que ir de pronto a un lugar donde el sufrimiento va a ser peor. Porque si estamos arraigados en el mal, si no queremos progresar, si somos egoístas, somos orgullosos, somos ante todo rebeldes con las cosas que tenemos que cumplir, pues no habrá más que nos envíen a lugares donde vamos a sufrir más y será el crujir de dientes, como el Maestro Jesús le decía, no eternamente, pero tendremos que estar en lugares donde, a medida de que tengamos que esforzarnos cada día más, poder progresar con más luchas o seguir adelante como estamos, seguir educándonos, como estábamos en la charla viéndolo, preparándonos, sobre todo con la educación moral, como el espiritismo nos está enseñando, que tenemos que prepararnos cada día para ser mejores. Muchísimas gracias por la atención y muy amables. Muchas gracias a ti, Huguito. Muy buena tu explicación, gracias. Ahora, bueno, no tenemos nada en el chat, ninguna pregunta. Entonces, para dar continuación, los invitamos el próximo sábado a la actividad que vamos a desarrollar, donde tendremos un expositor invitado, para lo cual nuestro querido hermano Junior ha preparado el siguiente video. Junior, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Para finalizar, le damos la palabra a nuestro querido hermano Hugo Telles para la oración final. Huguito, ¿nos colaboras, por favor? Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Para seguir en la armonía en la que hemos estado en esta tarde, con esta maravillosa conferencia que nos has dado, hermano, donde sabemos que debemos educarnos para poder ser mejores cada día. Elevamos el pensamiento a nuestro Padre Celestial para darle las gracias por esta bendita oportunidad que nos diste, Señor, de estar acá reunidos, para poder entender que debemos
trabajar cada día por nuestro bienestar, por nuestro futuro en la patria espiritual, para ser mejores seres. Gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que nos has dado, por otro día más de ser encarnados acá en nuestro planeta Tierra, Señor, por la familia, por el hogar, por el pan que pones en nuestra mesa cada día, por tanta misericordia que tiene con nuestras vidas, Padre. Y al Maestro Jesús de Nazaret, por todas sus enseñanzas, por nuestro guía, nuestro modelo. Muchas gracias, Maestro, por su amor, por su paciencia y su misericordia con nosotros. El mundo espiritual, muchas gracias por la asistencia que nos da a cada momento, nuestro ángel de la guarda también, por asistirnos y ayudarnos. Te suplico, Padre, que nos bendigas a cada uno de nosotros, bendiga los hogares de cada uno de los participantes en el Centro de Luz, a los que no han podido asistir a la reunión, bendícelos también, para que en cada uno de nosotros haya la salud, haya la paz y la armonía. Bendícenos hoy y siempre, Señor, y que así sea. Que así sea. Bueno, damos gracias a nuestros expositores del día de hoy, a los que nos acompañaron virtualmente, a nuestros hermanos que se encuentran aquí en la sala, y les recordamos que los esperamos el próximo sábado. Recordemos también que Rutas de Luz es nuestra morada espiritual. Entonces, es tiempo de volver a lo presencial. Requerimos ver esta sala llena, hermanos. Los esperamos acá. Una feliz tarde para todos y que Dios continúe bendiciéndolos. Muchas gracias. Hasta pronto.